Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, porque lo voy a hacer como siempre a primera vista y siempre es fácil cometer errores, pues la vida, la biografía, la obra artística de un arquitecto, un humanista italiano, que como pone aquí en la presentación, es León Battista Alberti. Es conocidísimo, vive en el 480, nace en Génova y muere en Roma. Bueno, a partir de aquí, si tuviéramos que resumir Alberti pues, en unos cuantos conceptos, pues yo hablaría un poco de lo que aparece aquí en esta presentación. Es un humanista de primer nivel, controla muchísimo el latín, tiene un latín perfecto, también es un coleccionista, un amante de la antigüedad clásica, entiende de matemáticas, escribe obras muy científicas, es un teórico del arte. Alberti y Palladio son conocidos como tratadistas porque escriben tratados sobre arte que luego serán leídos e imitados por otros artistas a lo largo de la historia. Y luego aquí he puesto interrogante arquitecto. Aquí estoy siendo un poco pues, provocador porque todo el mundo sabe que Alberti es uno de los grandes arquitectos del 480 junto con Brunelleschi, pero bueno, parte de esta presentación es explicar que hay algunas dudas sobre su autoría. Porque así como Brunelleschi está claro que fue un arquitecto importantísimo, hay debate sobre su importancia como arquitecto entre la gente que ha estudiado a León Battista Alberti. Por resumir un poco, hablar primero de Jacob Burckhardt, que como bien sabéis es un teórico suizo del Renacimiento, el Estado como obra de arte en el siglo XIX. Pues Burckhardt amaba a Alberti, lo define como un hombre del Renacimiento, un héroe que es experto en múltiples disciplinas. Sin embargo, en el siglo XX, Julius von Schlosser pues, pone en cuestión, pone en duda algunas de sus obras arquitectónicas. Incluso él lo llegó a considerar un fraude. La idea es que la fachada de Santa María Novella, pues él dijo que la había hecho Bernardo Rossellino, lo pone un fraude, y porque sí que es cierto que hay algunas dudas sobre la atribución de las obras arquitectónicas a Alberti. Luego aparecen otros autores, como Eugenio Garín es el más importante, que descubre nuevos documentos porque tiene una obra literaria muy prolífica, y Garín le describe como un hombre misterioso lleno de matices que trabaja para los papas, y finalmente Anthony Grafton, que es otro experto en el Renacimiento, pues lo describe como un arquitecto humanista, pues ideal del Renacimiento. O sea que estoy planteando que hay algunas dudas sobre el grado de arquitecto, hasta qué punto fue arquitecto, y muchas menos dudas, obviamente, hasta qué punto fue un humanista. Bueno, vayamos un poco a la biografía, a lo concreto, y vamos a ver cómo se forma este erudito. León Battista Alberti pues, nace a principios del siglo XV en la ciudad de Genoa, de Genoa. Él era pues, de una familia muy importante florentina, los Alberti, que habían perdido en una de esas luchas intestinas entre las familias nobles y mercantiles de la ciudad, que ahí los Medici prosperan y otras familias pues, desaparecen, como los Pazzi o los Alberti. Bueno, en este caso su padre era riquísimo, vivían en Génova, él es hijo ilegítimo, pero aún así, pues recibió una educación muy esmerada. Y él vivió en Padua y luego después vivió en Bolonia. Padua y Bolonia se encuentran cerca de Venecia, en el noreste de la península italiana. Eran centros científicos y culturales de primer nivel. En Bolonia, por ejemplo, se encuentra el Corpus Juris Civilis, la obra del derecho romano. Y él obtuvo un doctorado en Derecho Civil y Canónico por la Universidad de Bolonia, que era una de las universidades más prestigiosas de Europa. Con un perfil muy típico, que yo sepa, él nunca fue clérigo, pues fue empleado por los papas, que usaban mucho de esta gente que se doctoraba en Derecho pues por la Universidad de Bolonia y de Padua, y entonces él trabaja como para los papas en Roma, era básicamente un funcionario papa. Y bueno, tras unos años en Roma, donde pudo observar pues, las ruinas que había en la ciudad y donde bueno, pudo admirar un poco la herencia clásica que en Roma era evidente, se le nombra canónigo de la Catedral de Florencia, Santa María de las Flores, y estaría más o menos en esa ciudad 9 años. Allí en Florencia, pues está claro que probablemente pues, entró en contacto pues, con Filippo Brunelleschi, que estaba construyendo la cúpula, que era una maravilla en ese momento. Y bueno, esto es un poco lo que Alberti estaba viendo. Esto es, pues eso, estos son edificios que se encuentran en Roma. Estos son Palazzo Renacentista, el Palazzo Venecia, que está cerca del Coliseo, que lo pudo ver. El Coliseo es una de las grandes influencias en la obra de Alberti, y luego después aquí os he comentado sobre el Corpus Juris Civilis que se encuentra pues, en Bolonia, que era uno de los centros jurídicos y científicos pues, del mundo europeo. A partir de aquí, bueno, pues Alberti lo tenemos como un canónigo, un funcionario que ha trabajado para los papas en Roma y ahora se encuentra en Florencia. Ahí durante estos años, más o menos unos 10 15 años, pues comienza a escribir libros y bueno, también se habla de que hacía pintura y escultura. No se conserva ninguna escultura de Alberti, excepto este pequeño autorretrato de bronce. Veamos aquí, tiene 20 centímetros que se encuentra en Washington, donde se puede leer aquí claramente su nombre, LB Alberti, y luego también se puede ver aquí uno de sus símbolos más reconocibles, que es un ojo alado. A mí me parece un poco raro el símbolo, que significa entonces qué. Aquí se puede ver un poco pues, la idea de Alberti, que era un erudito que estaba interesado en investigar sobre la realidad,
Y bueno, el ojo alado es su emblema, y esta es la única escultura que tenemos de Alberti, porque a pesar de que se habla de que hizo alguna obra pictórica y escultórica, pues no se conoce nada más. Bueno, a partir de aquí, pues Alberti es un funcionario papal, es un erudito de muchísimo prestigio, que escribe obras muy eruditas, y pues él trabaja con los papas que se vivían en Roma, pero se trasladan a otros sitios. Él, por ejemplo, aunque ChatGPT me ha dicho lo contrario, yo por lo menos lo que he podido leer es que estuvo en el Consejo de Ferrara y Florencia, donde se discutió la reunificación de las iglesias ortodoxa y católica en una. De esta reunión, pues por ejemplo, hay unos frescos en el Palazzo Medici di Riccardi, abre de memoria, que se puede ver aquí, donde esta gente se considera que son un poco los representantes del Imperio Bizantino. Luego estuvo la ciudad de Ferrara, que es una ciudad que estaba bajo el dominio papal, porque en estos momentos los papas estaban intentando expandir su dominio sobre los estados pontificios, y él trabaja como funcionario para los papas, pues en este caso Eugenio IV y luego el Papa Pío II. Bueno, os he hablado que es un humanista de gran prestigio, hay muchísimas obras literarias, algunas incluso de tipo amoroso, pero bueno, voy a hablar de las más importantes o por lo menos de las que se relacionan con el arte. Tiene una sobre la familia, tiene una sobre la pintura, donde habla sobre la perspectiva lineal. Tenemos que recordar que en estos momentos en Florencia estaba trabajando Massato, que está intentando hacer en la Trinidad, en Santa María Novella, estaba intentando trabajar para hacer obras pictóricas al fresco, pues que utilizaba la perspectiva. Luego tiene uno sobre escultura, que es más corto, donde habla de la proporción y la armonía. Estaba siguiendo un poco el patrón de los hombres del Renacimiento. Hasta este momento tengo que recordar que su obra artística es muy limitada, solamente esa pequeña medalla de bronce que os he mostrado antes. No había construido absolutamente nada y solamente escribía libros de arte, por eso se le conoce como tratadista. Bueno, pasan los años y su obra más importante sobre arquitectura, que luego después, como es considerado uno de los arquitectos pues, más conocidos, pues luego tendrá muchísima importancia, es, a ver si lo pronuncio bien, de Re a Edificatoria, sobre la arquitectura. Es un libro que le cuesta muchos años escribir y se publica finalmente en 1485 después de su muerte. Entonces, en este libro sobre la arquitectura de Alberti, que luego después está claro que sus obras arquitectónicas responden un poco a las ideas que aparecen en este libro, pues habla un poco de la armonía y la proporción, que él le llama confinitas, espero haberlo pronunciado bien, el ajuste armónico de las partes de la arquitectura, del módulo, de la proporción, del número. Él relaciona la arquitectura con la matemática y para él, pues la belleza es objetiva. Hay edificios que están bien hechos porque responden a la armonía y proporción y otros que no lo están. Obviamente él se influye mucho en la arquitectura de Vitruvio, que es el gran autor pues del mundo romano que se descubre en el siglo XV, hablo de memoria, pues un manuscrito, y bueno, esa herencia está intentando imitar a Vitruvio y él hace su propia obra arquitectónica, su propia teoría de la arquitectura. Obviamente cualquier arquitecto del siglo XVI, del siglo XVII, cualquier arquitecto que se base un poco en la arquitectura clásica, pues estudiará a Alberti e intentará imitarlo, o por lo menos si no lo imita, pues conscientemente pues no lo imitará. A partir de aquí estamos viendo que todavía no ha hecho ninguna obra en 1440 y empieza a trabajar como arquitecto, entre comillas, a partir de la década de 1440. Os he puesto aquí un dibujo, un grabado de la fachada del Palazzo Rucellai, que más o menos podemos suponer que empieza a hacerlo a finales de la década de 1440. Hasta estos momentos era un erudito, un humanista de gran prestigio, un funcionario papal, pero como arquitecto no había trabajado. Bueno, el, la primera persona para cual trabaja, el primer patrón, es un condottiero llamado Segismundo Malatesta. Este es un personaje interesantísimo que en la historia del arte es famoso por haber patrocinado pues, a León Battista Alberti. Era un condottiero, es decir, una especie de mercenario, trabajaba para los papas y era el señor de la ciudad de Rimini, una ciudad que está cerquita de Bolonia y de Venecia, y estaba esta ciudad de Rimini en los dominios del Papa. Este señor pues era un condottiero bastante agresivo, tenía muy mala prensa, era valiente, pero bueno, conseguía victorias. Entonces Segismundo Malatesta pues le encarga, aquí está la ciudad de Rimini, que se encuentra aquí cerquita, muy cerca de San Marino. Entonces es una ciudad muy agradable de visitar, tiene playa y bueno, esta es una ciudad que no es demasiado importante, pues estaba gobernada por Segismundo Malatesta. Os he puesto aquí en la presentación otros condottieros famosos, el condottiero Coleoni, que está en la ciudad de Venecia, aquí está el Gatamelata, que está en la ciudad de Padua, y aquí está John Hawkwood o Juan Giovanni Acuto, que está en la Catedral de Florencia. Estos condottieros o señores de la guerra eran bastante populares y en este caso él trabaja para Segismundo Malatesta. Bueno, a partir de aquí, Segismundo Malatesta le encarga un poco restaurar, modificar un templo que ya existía, el templo de San Francisco en Rimini, que sí, por lo que no, por lo que yo sé, es un templo que ya existía con anterioridad, pues de un origen medieval, pero él lo que hace es añade una capa exterior que hace que siga un modelo clásico de forma muy, muy evidente.
Entonces se puede ver aquí, voy a detenerme un poquito del análisis del templo de San Francisco en Rímini, que también le llaman templo malatestiano. Si os acordáis, he hablado que lo paga Segismundo Malatesta, así que es el templo malatestiano. Es uno de los primeros templos que sigue un patrón absolutamente clásico. Se considera que Alberti se inspiró en el Arco de Augusto, en Rímini, o se inspiró en el Coliseo. Aquí ya tengo mis dudas porque Alberti vivía en Roma, era un funcionario papal. Es que yo sepa, por lo que he leído, es bastante seguro que fuera una vez a Rímini y luego después los arquitectos visitaban Roma, los arquitectos, los albañiles, y le pedían consejo. Está claro que quizás el diseño sí que era de Alberti, pero la ejecución no le corresponde. En cualquier caso, sigue el patrón clásico y se puede ver cómo aquí se ven unas columnas eh, adosadas a un poco a la pared sobre un podio con una basa. Aquí, si no me equivoco, es de orden corintio. Estas columnas con basa sobre podio elevadas enmarcan un arco de medio punto de orden menor. Aquí se pueden ver unos óculos a derecha e izquierda y se puede ver cómo este esquema de columnas sobre podio que marcan un arco de medio punto de orden menor, lo que está haciendo es imitar el esquema del Coliseo. Esto se conoce también como el sintagma albertiano. Sintagma es la forma la forma de escribir de Alberti, en este caso en la agricultura. Si os fijáis, este esquema de columnas clásicas sobre podio que marcan un arco de medio punto de orden menor, está imitando el Coliseo y está incorporando el lenguaje clásico a un templo que es cristiano, pagado por Segismundo Malatesta. Esta obra es muy original, se puede ver claramente cómo no se concluyó, porque Segismundo de Malatesta pues, perdió el favor del Papa, perdió unas cuantas batallas, y al final el hijo de Segismundo pues, no acabó el templo. Aquí tenemos otra imagen, se puede ver cómo también incorpora pues aquí una especie de pórtico a la derecha, se puede ver cómo el patrón clásico es clarísimo, y en este grabado que tenemos aquí, en este pergamino, se puede ver cómo probablemente pues, quería acabar el templo, que sigue un patrón clásico siguiendo el que ya he comentado, el sintagma albertiano. La planta, por lo que yo pude ver, pues era de tipo rectangular o basilical. Es un templo no demasiado grande, pero bueno, obviamente en su momento este templo, esta iglesia cristiana, pues rompió muchísimos patrones porque estaba siguiendo el lenguaje clásico, llamando, entre comillas, el lenguaje gótico, el lenguaje medieval. Bueno, aquí tenemos algunos restos, por ejemplo, esto es una medalla que se hizo para conmemorar el templo. Se puede ver aquí como hay una especie de cúpula, con lo cual quizás en los principios había como algún plan para colocar una cúpula enorme detrás. Se puede ver aquí en un libro cómo están construyendo el templo, clarísimamente. Aquí es lo que os he mostrado antes, las columnas sobre podio que marcan un arco de medio punto de orden menor y luego tenemos una portada con un frontón clásico. Y bueno, el templo fue muy conocido, era un templo elegante y esta fue la primera vez donde Alberti pues, ejerció como arquitecto. Ya he dicho que se sabe más o menos, parece ser que fue una vez a Rímini a ver cómo iban las obras, sabemos que la gente que estaba construyendo el templo fue a Roma a hablar con él y sabemos que él estuvo a cargo del diseño, no tanto de la ejecución, con lo cual hasta qué punto era arquitecto o era simplemente un teórico, un gurú de la arquitectura, pues eso está por discutir. Bueno, después de trabajar para Segismundo Malatesta, él en Florencia, una ciudad en la cual había vivido muchos años, pues entra eh, es contratado, entre comillas, por la familia Rucellai. Dentro de la familia Rucellai, el patriarca de la familia era Giovanni Rucellai, que se puede ver que vive mucho, desde 403-481, más o menos tenía una edad similar a la de Alberti. Era el jefe de una familia mercantil noble florentina que en estos momentos se reconcilia con los Medici, pues de hecho emparenta con ellos. Y bueno, no es una familia tan conocida como los Medici, pero también eran riquísimos y esta familia pues la va a contratar a Alberti durante los siguientes años. Se dedicaban a la banca, que daba muchísimo dinero, a los tintes, ellos que yo sepa también estaban relacionados con el famoso arte de la lana. Y si nos fijamos en las obras de Alberti, lo que está claro que era símbolo suyo es esta vela que se puede ver aquí en el friso de Santa María Novella, que es el símbolo de los Alberti. Luego después también pagan una obrita que es una en imitación de Santo Sepulcro y se puede ver un poco aquí la simbología de Alberti, en este caso el sol. Parece que el sol era el símbolo de la familia Alberti y luego el símbolo de los Rucellai, que era esta vela que parece tener como cierto aire comercial. Bueno, a partir de aquí, ¿qué hace para los Rucellai? Una de las obras que hace es el Palazzo Rucellai, que está un poquito alejado del centro de Florencia, a veces la gente no suele verlo. Esta imagen es nocturna, de poca calidad, y este Palazzo Rucellai se construye entre 1446 y 1451. Estamos hablando de un Alberti que tenía casi ya más de 40 años, que empieza a hacer arquitectura pues bastante mayor.
En este caso también hay bastantes dudas sobre si la autoría es totalmente suya o no. Bueno, esto es un palacio que tiene forma cúbica, aunque él, hay que recordar, ahora volveré un poco a esta imagen, hizo solamente la fachada. Si vemos el Palacio de Rucellai, claro, esta parte, que es la parte de detrás, no tiene una fachada hecha por Alberti, sino que solamente Alberti hace esta fachada. Es una fachada de gran tamaño y que, bueno, que a primera vista pues no se destaca mucho de otros palacios renacentistas, pero enseguida le das un vistazo y es claramente original. Se puede ver aquí, estas piezas que están aquí, un almohadillado suavizado. Usa la pietra fuerte florentina que se utilizaba para los palazos. Se puede ver que tiene tres niveles muy claramente, muy claros. Además, la proporción impera en todo el edificio. La cornisa era carísima. Estas cornisas, por ejemplo, también se puede ver en el Palazzo Medici Riccardi, que hacen los Medici. Puede ser que este palacio estuvieran intentando imitar a la familia real Medici. Y luego lo más relevante de este palazzo, que siempre hay que destacar, es que se puede ver aquí unas pilastras. Aquí siguen el orden toscano dórico, aquí siguen el jónico y aquí el corintio. Aquí probablemente Alberti está imitando la superposición de órdenes que le había visto en el Coliseo. Con lo cual tiene un almohadillado mucho más suavizado, tiene aquí pues ventanas bíforas, que también se llaman, que también aparecen en otros palacios del Renacimiento, y se puede ver que las pilastras siguen el patrón de la superposición de órdenes. Dórico, jónico y corintio, o toscano, jónico y corintio. Luego después, como típicamente en estos palacios renacentistas, las ventanas son más pequeñas, por seguridad probablemente. Esto es un poco una intuición mía, más pequeñas en el primer piso, donde se hacían los negocios de la familia, y luego más amplias en el segundo y tercero, que tenían una función residencial o para los criados. Si no me equivoco, la familia Rucellai viviría en el segundo piso, el más cómodo, y luego los criados en el último. ¿Para qué? Porque tenían que subir más escaleras. Las ventanas son muy originales, bíforas, que se llaman, con dos agujeros separados por esta columnilla. Y bueno, es una fachada pues muy, muy reconocible, bastante original para la época, que hoy en día, lamentablemente, en Florencia, con tanto palazzo, pues pasa desapercibida. Otro detalle muy típico de esta fachada es el zócalo que vemos aquí, o esta base, donde lo que está haciendo Alberti, también se puede ver aquí, es imitar al opus reticulatum, a ver si espero haberlo dicho bien, que aparecía en algunas de las decoraciones de los foros romanos en Roma. Aquí, como en el caso del templo de San Francisco en Rímini o Santa María Novella, pues claro, Alberti vivía en Roma, con lo cual es posible que Alberti solamente fuera responsable del diseño y no fuera responsable de la ejecución. En cualquier caso, el Palazzo Rucellai tiene una importancia pues tremenda en la arquitectura civil del Renacimiento y serviría de patrón para muchos otros palacios. Bueno, aquí tenemos otras imágenes. Hoy en día, esto es una tienda, creo yo. Esto es muy típico de los palacios renacentistas. Se puede ver aquí, no lo he comentado, disculpadme, se me ha pasado, pues que sigue también el orden clásico sobre las pilastras. Aquí se puede ver un arquitrabe, ¿vale? Con dos franjas, veo yo. Aquí se puede ver un friso con relieves y aquí una cornisa que da pie al segundo nivel. Se puede ver aquí también, por ejemplo, que la cornisa es muy elaborada, es muy cara, eso permite desaguar bien las aguas y es un palazzo que la fachada esta es absolutamente espectacular. Bueno, aquí tenemos otra medalla de la época donde se puede ver el quid tum, entonces qué, y el ojo alado, que es un poco el emblema de Alberti como persona, como erudito. Y bueno, además para los Rucellai tiene otra obrita que probablemente si vais a Florencia se os pasará pues desapercibida. De hecho, aquí es la logia Rucellai. La logia la tenemos aquí, que es una especie, tiene pues un formato clásico de arcos de medio punto, se utiliza como un negocio, es una logia que se utiliza de forma privada, y esta logia Rucellai pues la hizo para la familia Rucellai que se la encargó. Se puede ver que tiene un estilo clásico pues muy parecido al que está utilizando en la fachada del Palazzo Rucellai o incluso en Santa María Novella. Bueno, ahora voy a plantear un poco por qué Julius von Schlosser pues plantea dudas sobre la autoría de la fachada Rucellai. Este es un palazzo pontificio en la ciudad de Pienza, que está cerquita de Florencia, que lo encarga Pío II, y sabemos que en este caso el palazzo este lo hace Bernardo Rossellino. Julius von Schlosser dice que este palacio se parece mucho al Palazzo Rucellai y que quizás el autor de la fachada del Palazzo Rucellai no fue Alberti, sino Bernardo Rossellino. Bueno, hay dudas sobre la autoría. Yo he leído también que es mucho más complejo, mucho más elegante y mucho más sofisticado, a pesar de que sí que es verdad que se parecen la fachada del Palazzo Rucellai que este Palazzo Pontificio en Pienza, para Pío II. También es cierto que quizás Bernardo Rossellino intervino en la fachada, pero la idea, el diseño fue de Alberti. Entonces hay ciertas dudas sobre la autoría, como en el caso de San Francisco en Rimini, que no fue muchas veces, como en el caso de la fachada del Palazzo Rucellai, pues Alberti pudo ser el autor del diseño o también pudo intervenir más o menos en la ejecución.
Bueno, aquí hago un ejemplo. Yo esto aquí no lo tengo tan claro, pero este tipo de palacio renacentista, aquí se ha puesto el Palazzo Medici Riccardi, que no es de Alberti. Luego después se puede ver más o menos un poco en algunos rascacielos, sobre todo los de 1900, que todavía están intentando imitar el Renacimiento. Estos son en la ciudad de Chicago, donde se puede ver que este palacio renacentista lo han un poco elevado. En vez de 3 pisos, pues tiene pues uno, dos, tres, cuatro, unos cuantos más pisos. Algunos rascacielos de primera etapa de 1900 en Chicago, un poquito antes, pues se parecen, están inspirados en las obras de los palacios renacentistas. Bueno, a partir de aquí, una obrita menor, que si en Florencia yo nunca he estado, la verdad es que quiero verla, hace un Sepulcro Rucellai. Entonces, esto es una obra un poco de tipo pues, religioso, donde están imitando al Santo Sepulcro que estaba en Jerusalén y se puede ver un poco por la simbología de Alberti, la simbología de los Rucellai, en esta imitación de este pequeño mini Santo Sepulcro que hace en San Pancracio. Bueno, ahora vamos a entrar a la última obra que hace para los Rucellai, que se acaba en la fachada en 1470, que es Santa María Novella en Florencia. Si vais a Florencia y llegáis en tren, esta iglesia enseguida la veréis porque está muy cerquita de la estación de trenes que se llama así Santa María Novella. Era una iglesia muy antigua, estaba regida por los dominicos. En Florencia estaba Santa Croce, cerca vivía Miguel Ángel, que era de los franciscanos, y la otra gran iglesia, la de los dominicos, que es una orden católica pues mucho más intelectual, que estaba en Santa María Novella. La iglesia, que hay un pequeño cementerio, por lo menos la última vez que he ido, pues entraba por aquí, por un jardincito, cementerio, y se puede ver claramente que era una iglesia de tipo medieval. ¿Y qué hace Alberti? Alberti hace esta fachada, he puesto esta imagen para que se vea, no hace toda la iglesia, pues, bueno, hace o diseña esta fachada y sobre la iglesia medieval. Como en el caso de San Francisco en Rimini, la base es medieval, Alberti solamente hace la fachada. Bueno, esta es la iglesia por dentro, que no la hace Alberti. Dentro está la obra de Masaccio, la Trinità, que es muy conocida, donde también se aplica la perspectiva. Ojito que Alberti, ya hemos comentado, que hizo un tratado sobre perspectiva, sobre matemática, y esto es la iglesia por dentro. Bueno, es una de las plazas más bonitas de Florencia. Santa María Novella es espectacular, y como en el caso de anterior, pues aquí tenemos ciertas dudas sobre su autoría. Vasari, en su primera edición de la obra, dijo que Alberti hizo solamente la puerta. Luego después, en la segunda edición, hablo de memoria, creo que es de 1568, ya dijo que hizo toda la fachada. Se le atribuye a Alberti, pero se le atribuye en el siglo XVI. En algunos documentos de frailes del siglo XV, Alberti no aparece. Con lo cual, aquí tenemos otra vez la duda si hizo solamente el diseño o si estuvo más implicado en la fachada de Santa María Novella. Probablemente sí que estuvo implicado porque hay rasgos clásicos muy, muy elegantes que hay, por lo menos las ideas intelectuales de Alberti estarían detrás. Bueno, si tuviera que describir esta fachada, diríamos que tiene varios niveles. Aquí tiene uno, aquí tiene el segundo nivel. Y aquí es donde Alberti probablemente tiene que lidiar con un problema que suponía la conversión de iglesias cristianas que siguen el modelo basilical a un sistema clásico. Claro, si sigue el modelo basilical, estas iglesias tienen 3 naves. Nave 1 estaría aquí, nave 2 estaría aquí y luego la nave central estaría aquí. Y entonces, si no unifica de alguna manera la fachada, pues quedaba bastante poco estética. Entonces, él utiliza estas volutas, ¿vale? Muy elegantes, que enlazan el primer y el segundo piso y dan un contenido armónico a la fachada. Aquí utiliza pues piedras florentinas, son mármoles o piedras bicromáticas que se ve claramente. Yo por lo que he leído, estos nichos que hay aquí, aquellos arcos ojivales, estos quizás no fueran obra de Alberti, tuvieran un origen medieval, pero lo que sí que está claro de Alberti es esta fachada que se puede, perdón, la portada que se puede ver aquí en el centro. En este caso, esta es una portada que responde al patrón que ya he comentado como sintagma albertiano. Se puede ver que son columnas, claramente con un perfil corintio sobre elevadas o sobre podio, que enmarcan un arco de medio punto de orden menor. En este caso, aquí hay pilastras de orden corintio. Hay un pequeño tímpano con una obra, pues aquí se puede ver el blanco y negro de la orden de Santo Domingo, de los dominicos. Aquí lo acabo de ver ahora, pero vamos, probablemente sea eso. Se puede ver aquí, pues, decoración de tipo clásico. Y repito que se puede ver aquí el sintagma albertiano. Son columnas, no sé, estoy mal, perdón, columnas sobre podio que enmarcan un orden menor. Vale. Aquí, como he explicado antes, se puede ver también que se puede ver el arquitrabe de 3 franjas, el friso, donde se puede ver la vela, que es el símbolo de los Rucellai que pagan la obra, y una cornisa que da pie al segundo nivel. Entonces, en este caso, el templo es espectacular, la fachada. Además, si vais en un día de estos, pues, florentino, pues a partir de primavera o verano puede ser absolutamente espectacular. Se pueden ver aquí las pilastras enlazadas por decoraciones de arcos de medio punto. Se puede ver aquí un módulo superior. Se puede ver aquí un rosetón. También se puede ver aquí, pues, pilastras bicromáticas que enlazan con la parte superior. Y luego lo más interesante, lo que está claro, es que se puede ver aquí un frontón de tipo clásico.
En el tímpano se puede ver el sol, que es el símbolo de la familia Alberti, se pueden ver aquí las velas de los Rucellai, y se puede ver aquí en una inscripción epigráfica claramente como quien ha pagado, que es Giovanni Rucellai, que era el patriarca de la familia. Es una fachada, una obra absolutamente espectacular, independientemente de que fuera el autor Alberti o no, pues probablemente las ideas y el diseño de Alberti pues estarían muy implicados en esta fachada. Lo sigo un poquito más, se puede ver aquí el tema de las volutas, cómo se enlaza el primer y el segundo piso. Si las volutas no estuvieran, pues por ejemplo, el edificio probablemente estéticamente perdería mucho. Y estas son una de las obras más reconocibles de Alberti y una de sus obras mundialmente conocidas. Os he hablado antes de la otra gran iglesia florentina, que tiene un perfil más medieval. Esta es la iglesia de los franciscanos, que es la Santa Croce, que es una plaza también muy bonita, que Miguel Ángel vivía al lado. Y luego la iglesia, la fachada que diseña Alberti, por lo menos, que es la de Santa María Novella, que es un poco más armónica, más clásica que la fachada de Santa Croce, que tiene un perfil más medieval. Bueno, luego tiene alguna obrita, trabaja en una iglesia que está cerca de la llamada Santísima Anunciación, hace la tribuna, pero bueno, aquí pues la atribución es incluso menos clara. Aquí el perfil clásico continúa siendo muy importante y aquí está a punto de morir, con lo cual probablemente su aportación sea intelectual. Bueno, hemos hablado antes de Segismundo Malatesta y ahora voy a hablar de la última obra de Alberti. Entonces, Alberti trabaja primero para Segismundo Malatesta, que era un condottiero que trabajaba para los papas. Segismundo Malatesta tiene muy mala fama, se ve que era una persona cruel, bueno, además los papas no les caía bien, y bueno, parece ser que en algún momento de su vida pues traicionó a los papas y dejó de obedecerlos. Llegó al poder un papa llamado Pío II, el famoso Enea Silvio Piccolomini, y bueno, este papa estaba asesinado contra los turcos y bueno, se enfadó mucho con Segismundo Malatesta, al cual declaró ciudadano del infierno. Creo que es la única persona en la historia que alguien se ha atrevido a enviar al infierno a los papas. Bueno, en cualquier caso, de ser el defensor de los papas en época de Eugenio IV, ahora era un poco el enemigo de los papas. El nuevo amigo de los papas ahora era Ludovico III de Mantua, que trabaja como condottiero para los papas. Es una buena relación, con lo cual ahora Alberti, en vez de trabajar para Segismundo Malatesta, va a trabajar para los Gonzaga, que tenían su sede en Mantua. Mantua es una ciudad que está aquí, un poco al norte. Los papas, más o menos, los territorios papales, aunque no tenían mucho control, era más o menos esta zona. Entonces se puede ver que Rimini está por aquí cerca, aquí está Mantua. Y bueno, en la ciudad de Mantua, los Gonzaga, los duques de Mantua, pues patrocinan pues una activa vida cultural. Aquí tenemos el Palacio de Mantua, que todavía es visitable, la Cámara de los Esposos, contratan a un autor que se llama Andrea Mantegna. Y bueno, hay muchas obras de arte interesantísimas que a lo mejor no son tan conocidas como las de Alberti o las de Miguel Ángel, pero que si vais a Mantua pues las disfrutaréis. Esta es la Cámara de los Esposos, este es el Cristo Yacente de Andrea Mantegna, que trabaja para ellos. Aquí tenemos a Ludovico Gonzaga. Y bueno, en cualquier caso, en Mantua hace alguna cosita. Esta iglesia no es demasiado importante, San Sebastiano. Como el resto de iglesias, no sabemos hasta qué punto intervino o no intervino. Se encuentra elevada porque está en una marisma. Se puede ver aquí el frontón clásico de esta iglesia con la cubierta de dos aguas. Hombre, no luce mucho en comparación, por ejemplo, con la de San Francisco en Rimini, pero se le atribuye la obra. Y la obra más conocida de Alberti es la iglesia de San Andrés o San Andrea en Mantua, que es una iglesia monumental. Aquí Alberti está a punto de morir, con lo cual el diseño sí que es suyo. Obviamente es una iglesia con un perfil clásico acusadísimo y se puede ver pues muchos elementos del lenguaje clásico que Alberti controlaba. Se puede ver aquí pues una portada monumental al estilo pues del Coliseo romano. Se puede ver aquí unas pilastras sobre podio que marcan un arco de medio punto. Está imitando un arco triunfal de orden menor. Aquí se puede ver una bóveda de cañón acasetonada. Se puede ver aquí una entrada monumental. Y bueno, toda la iglesia esta, la Basílica de San Andrés o San Andrea, pues responde a un perfil clásico. Aquí un frontón triangular, con óculos, etcétera, etcétera. Y luego el diseño, bueno, aquí se puede ver otras fotos, ¿no? Donde hay más detalles, pero se puede ver que es una iglesia. Y el problema es que la plaza es más chiquitina y a lo mejor en las fotos es complicado de sacar fotos. Quizás no se aprecia tanto, pero bueno, la fachada es absolutamente monumental. Aquí se puede ver la planta, que es mucho más sencillita, de cruz latina, con un ábside. Y aquí se puede ver el interior de la iglesia, que es enorme, con una bóveda de cañón acasetonada, que sigue un perfil clásico. Hoy en día está más vacía. Y bueno, es el proyecto más completo de Alberti, porque hemos hablado que si en el caso de la Palazzo Rucellai o Santa María Novella solamente hizo la fachada o intervino en la fachada, en este pues también diseñó el interior de la iglesia, que responde a un perfil mucho más clásico. Es el único gran espacio, el único gran edificio clásico del siglo XV, una bóveda de cañón enorme de 18 metros de ancho, de luz, con lo cual es una bóveda bastante impresionante. Esta es la iglesia de San Andrea, que, bueno, obviamente, pues Alberti no pudo ver porque murió en 1472. Bueno, aquí tenemos un grabado de Alberti, que ya se le puede ver un poquito, un dibujo de Alberti un poquito más mayor.
Si tuviera que resumir a Leon Battista Alberti, pues bueno, la obra teórica es absolutamente espectacular. Vasari le acusa de diletante, la obra arquitectónica no es demasiado extensa, pero como humanista, pues tiene una obra literaria, arquitectónica y científica pues de primer nivel. La mayor parte de sus obras son fachadas o diseños que no ejecutó o quizás intervino mucho más ligeramente. Fue patrocinado por los Rucellai y por los Gonzaga y también por Segismundo Malatesta, aunque de forma menor. Si tuvieras que resumir su arquitectura, es su amor por el mundo clásico y su insistencia en la armonía y proporción, el ajuste armónico de las partes. Bueno, la imitación del coliseo de los arcos triunfales, el sintagma albertiano, repito, columnas sobre podio o elevadas que enmarcan un arco de medio punto de orden menor, que está imitando al coliseo o un arco triunfal, y luego pues su amor por el modelo clásico, tanto para los edificios normales o civiles como los palazos, como para las iglesias. Es un arquitecto al servicio de príncipes, de los papas, de los mercaderes. Bueno, espero no haber sido muy rollo, que se haya entendido bien y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por llegar hasta aquí.